¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga. Qué gozo, qué bendición de Dios poder saludarles en este momento, poder llegar al seno de su hogar con esta programación de palabras de vida, donde esperamos que Dios a través de este programa les siga bendiciendo de una manera grande y abundante. Es el anhelo, es el buen deseo, amigos de los pastores de la zona 57 del Movimiento Misionero Mundial y de las iglesias que día a día se esfuerzan para poder llegar a su hogar con esta programación. Les recordamos que de lunes a viernes llegamos a usted a través, amigos, de este medio con palabras de vida. Solo Dios, solo el Señor Jesucristo tiene palabras, palabras de vida. Bien lo dijo el apóstol San Pedro, hablando del Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta tarde me acompaña el reverendo Pedro José Coronado, presbítero de la zona 57, quien nos acompaña y sin duda alguna tiene un mensaje de Dios para cada uno de nuestros televidentes. Pastor Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Arturo, un gozo saludarle a usted y a todos nuestros televidentes, quienes a esta hora ansiosamente esperan esta hora de programación, porque creemos que usted, amigo, hermano, está deseoso de aprender más de la palabra de Dios, y para nosotros un gozo grande también poderle saludar, poder compartir con ustedes estos 60 minutos de programación en palabras de vida. Pastor Pedro, contento y agradecido estamos con Dios porque a través de esta programación Dios se ha ido moviendo. Son muchas las personas que sin duda alguna nos ven, que nos encontramos, nos comunican de la bendición de nuestro Dios y lo bueno que es, pues, palabras de vida a tantas personas que en ocasiones se les dificulta o no asisten a una iglesia, pero que a través de este programa hemos llegado a sus vidas y otros ya nos están acompañando en la congregación, donde sin duda alguna sus vidas están siendo bendecidas. Claro que sí, ese es el objetivo de Palabras de Vida, poder ser de bendición para cada uno de nuestros televidentes, especialmente aquellas personas que no han tenido un encuentro con el Señor y que a medida que van oyendo la palabra, el Espíritu Santo se va encargando de convencerlos, de guiarlos a tener un encuentro con el Señor, y eso definitivamente estamos seguros que cambiará sus vidas, cambiará el rumbo de sus vidas, de su familia, y será una persona de gran bendición en el trabajo, en el hogar, dentro de la sociedad, porque de eso se trata Palabras de Vida, poder ser útil para conducir las almas a un encuentro con el Señor. Amigos, por eso muchas gracias por estar ahí, que el Todopoderoso les siga bendiciendo. En este momento queremos orar por su problema, por su necesidad, pero a la vez presentar a Dios esta programación, pedir al Señor que bendiga este programa, nos dé su gracia y su sabiduría, porque honestamente nosotros no conocemos su necesidad, la situación que usted pueda estar pasando, pero Dios, que todo lo conoce, que todo lo sabe, está dispuesto a ayudarle, a bendecirle. Si le es posible, ore juntamente con nosotros. Pastor. Eterno Dios, en este momento te damos gracias porque una vez más nos permites usar este medio, pidiendo, Señor, por cada televidente, por cada persona que se encuentra al otro lado necesitada, Señor, allí en su sala tal vez viendo esta programación, pero que en su corazón hay una necesidad que solo tú puedes suplirla, Señor, que solo tú puedes obrar en su vida, quizá enfermo o cualquier otra situación por la que estén pasando. Rogamos que tu palabra, que como tú lo has dicho a través del profeta, no retorne vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú le envías. Usa nuestras vidas también como canal de bendición para cada uno de los que están, Señor, viéndonos allí en sus hogares, porque no queremos, Dios mío, tratar un tema más, sino que podamos ser de bendición para sus vidas, para sus almas. Te ruego que tu palabra sea lo suficientemente poderosa como siempre para responder a cada inquietud, para aclarar cualquier duda que haya en cada persona que nos está viendo. Padre, te lo pido y te doy muchas gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, qué maravilloso el poder hablar con nuestro Dios con toda seguridad y confianza, saber que Dios nos oye y está atento a nuestras
plegarias. Amigos, queremos extenderle la invitación a la iglesia, a las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Hoy está el pastor Pedro José Coronado, pastor de la iglesia de la Cumbre. De igual forma, este es su servidor, pastor en la iglesia en Florida Centro. Pero quiero recordarles o decirles que todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial apoyan esta programación y todas están abiertas para que asistas a oír la palabra de Dios en Florida Blanca. De igual forma, en Girón, los templos están abiertos, hay un hombre y una mujer de Dios allí esperándoles y una iglesia esperándoles para orar, para que juntos honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Pastor Pedro, la invitación a todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Claro que sí, Pastor Arturo, para todos nuestros amigos que viven en el sector de la Cumbre y sus anexos, nuestra invitación para que nos acompañen en la calle 29, número 924, donde está ubicado nuestro templo, y donde le esperamos con los brazos abiertos. Nos gustaría verle, poderle atender, podernos dirigir a usted, poder oírle también sus inquietudes y orar por sus necesidades. Recuerde que la Iglesia de la Cumbre es una iglesia de puertas abiertas. Los días martes nos reunimos a las 7 de la noche, donde tenemos un culto de oración, donde gran parte del servicio estaremos orando, intercediendo por las necesidades de la iglesia, las necesidades de los amigos, orando por los problemas que puedan tener en familia, etcétera. Nuestro propósito y nuestro compromiso con Dios y con ustedes es ese, de orar para que Dios haga lo que usted necesita en su vida. También el día jueves tenemos un estudio de la palabra de Dios, donde usted va a aprender cada día más del Señor, va a aprender a conocerle, va a motivarse a escudriñar la Escritura, porque es importante que usted conozca la palabra y ella es una instrucción que le va a servir mucho en su vida diaria. También el día domingo, la invitación a la escuela dominical, la gran escuela dominical para toda la familia, donde esperamos que usted venga con sus niños. Tenemos, gracias a Dios, personal capacitado que nos ayuda a atender en las diferentes edades de los niños, desde los pequeñitos hasta los adolescentes. Hay personal idóneo para ayudarle en la formación espiritual y también para cada uno de los adultos. El domingo a las 5 de la tarde nuestro gran culto evangelístico, donde oraremos por milagros, sanidad y liberación, por todas las necesidades que puedan haber en ustedes, y con mucho gusto estamos, vuelvo y repito, abiertos, dispuestos a servirle a usted, servirle a la comunidad. Y no olvide, la Iglesia de la Cumbre está ubicada en la calle 29, número 924. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a la línea telefónica 658-4219, o si tiene alguna sugerencia, lo puede hacer a nuestro correo también electrónico. Puede a mi correo personal escribirnos, y es pedro.coronadomartinez@gmail.com, y con mucho gusto estaremos también atendiendo sus inquietudes a través de este medio electrónico. De igual forma, amigos, queremos extender la invitación a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Florida Blanca. Estamos en el centro de Florida, frente al hospital. Carrera octava, número 339. Nuestro horario de cultos, días martes y jueves, 7 de la noche. Domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud, llámanos, 699-1508. Estaremos orando por su necesidad. ¿Cuál es su problema? ¿Qué tiene? ¿Qué cree usted que Dios puede hacer por su vida? Hombre, si nos atrevemos a creer, sin duda alguna, Dios está dispuesto a bendecirlo. Pero les recuerdo, todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas. En Girón, de igual forma en Florida Blanca, para que oigas la palabra de Dios. Los días, por lo general, nuestro horario de cultos es el mismo, pero sobre todo queremos extenderle una invitación el domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Visítanos, que Dios quiere seguir bendiciéndole. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Bien, amigos, vamos a la palabra de Dios. Queremos hablarle acerca de Dios y sus atributos. La verdad es que cuando empezamos a estudiar a Dios es muy difícil, en el sentido de que Dios es grande y nosotros somos, hombre, muy pequeños. Dios es infinito, nosotros somos finitos, pero la verdad, a la luz de la Biblia uno puede mirar algunos atributos de Dios que la verdad son atributos de beneficio para el ser humano. Hay atributos de Dios que demuestran su naturaleza, pero no podemos compartirlos, amigos. Esos atributos, entre esos se encuentran su perfección, su eternidad, su infinitud, su autoexistencia, su inmutabilidad y otros más atributos de Dios, Pastor Pedro, que no se pueden compartir. Así es, pastor. Es importante que podamos nosotros conocer a ese ser tan grande, como decía el pastor, a quien adoramos, a quien servimos y en quien creemos, porque el desconocimiento de una persona, Pastor Arturo, nos hace ignorar totalmente a la persona. Cuando nosotros empezamos a conocer los atributos de Dios que nos describen su naturaleza, y que de hecho, como usted decía, hay algunos atributos que los teólogos lo definen como comunicables y otros como incomunicables. El pastor estaba leyendo de los que son incomunicables, que son exclusivamente de Dios, pero también están los comunicables, que son los que nosotros como humanos podemos percibir. ¿Y qué beneficio? Dirá usted, amigo televidente, hermano que nos está viendo allá, ¿qué beneficio obtengo yo por conocer los atributos de Dios? Pues permítame decirle que cuando usted y yo conocemos a Dios y conocemos sus atributos, su naturaleza, ellos nos permiten a nosotros los seres humanos percibir su naturaleza, como por ejemplo el apóstol Pedro dice en su segunda carta, por los cuales nos ha dado grandísimas y preciosísimas promesas, para que podamos nosotros vivir una vida cristiana, Pastor Arturo, agradable a Dios, porque esos atributos, como usted decía, los incompartidos y los compartidos, o sea, comunicables e incomunicables, nos permiten, los comunicables a nosotros o compartibles, poder participar de la naturaleza de Dios, y es una bendición para cada uno de nosotros como cristianos. Mis amigos, es muy bueno pues mirar esos atributos de Dios. Algunos es muy difícil compartirlos, en el sentido de que solo, y ya el pastor Pedro lo ha mencionado, son exclusivos, solo pertenecen a Dios. Pero hay otras manifestaciones que sí podemos sentir y compartir, porque así nos lo enseña la Sagrada Escritura. Vamos a mirar qué nos enseña la palabra de Dios acerca de estos atributos del Señor que sí se pueden compartir. Empecemos diciendo, Pastor Pedro, primero que Dios es santo, es un atributo de Dios, y la Biblia enseña que Él es 3 veces santo. Primera de Pedro 1:16, pastor. Sí, acá encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, en el versículo 16, acerca de este gran atributo de Dios que describe su naturaleza, y es que Dios no es santo porque fue santificado, sino que Dios es santo por naturaleza. Y dice aquí el versículo así, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo, es la expresión, Pastor Arturo, que nos presenta aquí el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 16. Amigos, sed santos, qué bueno, porque yo soy santo, es la descripción. ¿Sabe que la Biblia no nos enseña, Pastor Pedro, que Dios es 3 veces poderoso? Tampoco nos dice que es 3 veces grande. No, nada de eso nos enseña la palabra de Dios, pero sí, pastor, nos enseña que Él es 3 veces santo, pastor. Sí, esto denota que la totalidad de la santidad de Dios en todos los aspectos. Recordemos que nosotros, así como Dios a través de la palabra se revela como un Dios trino, también nos expresa la idea a nosotros de que su santidad debe ser de esa forma, y el ser humano, como ser tripartito, necesita ser santificado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y algo que me llama la atención, Pastor Arturo, es que cuando nosotros miramos desde el punto de vista nuestro, el punto de vista occidental, pues de pronto no alcanzamos a entender, pero cuando lo vemos desde el punto de vista como piensa un judío, como lo ve aquel pueblo monoteísta que creía en ese único Dios, encontramos que para ellos, en el hebreo, la palabra santo tiene una gran importancia, y es que es lo totalmente otro. Cuando estaba este servidor
estudiando con respecto a Dios y a su naturaleza, podía aprender con respecto a esto, que Dios es santo por naturaleza y es lo totalmente otro. Por eso es que nosotros los seres humanos pecadores necesitamos ser santificados y empezar a cambiar nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres. Desde que Adán pecó, pastor, el pecado entró a la raza humana y se hacía necesario de que Dios compartiera nuestros atributos con nosotros, sus criaturas, y es su santidad, que nosotros comencemos a percibir de esa santidad, esa naturaleza de Dios en nuestra vida, que es la santidad, y de esa manera seamos santificados y comencemos a vivir una vida agradable a Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro nos exige en este versículo que acabamos de leer. Amigos, precisamente es lo que distingue a Dios de cualquier otra persona, su santidad. ¿Sabe que el Salmo 11, el verso 4, Pastor Pedro nos dice, Jehová está en su santo templo? Óyelo, ¿dónde está Dios? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Miremos cómo, a la luz de la Biblia, primero, Dios, amigos, está. ¿Dónde está Dios? Está en su santo templo. ¿Y por qué está en su santo templo? Porque el que lo habita allí es santo. Sí, es el lugar de su morada, y de hecho me llama la atención cuando usted dice que Dios está en su santo templo, que es santo, cuando en el capítulo 6 del libro de Isaías, Isaías estaba allí en el templo, y él en todos sus años que tal vez llevaba de servir a Dios como profeta, de hablar de Dios, de hablar de sus experiencias con Dios, nunca había podido tener un encuentro tan directo con la santidad de Dios como lo tuvo allí en el templo. Y es cuando él, al mirar ese destello de la santidad de Dios, la grandeza de la santidad de Dios, el hombre se sorprende y se mira a sí mismo y se da cuenta de que él, ante ese reflejo de la santidad de Dios, se veía tan pecador, tan contaminado, que exclamó. Pastor, me llama la atención esa parte, cuando dice, ay de mí. Dicen los teólogos y estudiosos bíblicos que en ese momento, al ver la santidad de Dios, también le es revelada su condición de pecador, y él se ve a sí mismo tal como es, como pecador, y es cuando exclama, ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Gloria. Una persona, Pastor Arturo, nunca puede realmente mejorar su condición de vida, al menos de que tenga un encuentro con la santidad de Dios y un encuentro consigo mismo, para verse tal cual es de pecador y poder acudir a Dios para que podamos recibir esa santificación en nuestra vida. De ahí, Pastor Pedro, usted lo menciona, cuando una persona entre más se acerca a Dios, más reconoce su necesidad, Pastor. Sí, claro, esa es una bendición muy grande, de manera que mucha gente, por estar tan ocupado y tan entretenido en las cosas de la vida, dice, yo no tengo tiempo, y por eso viven una vida de cualquier forma. Aunque lleven una vida religiosa y hagan una cantidad de cosas, su vida no mejora, su vida no cambia. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con esta santidad de Dios, que es la que cambia a la persona, que es la que lo transforma, es la que lo hace ver a uno tal como uno es, su pecado, sus mentiras, toda su vida desordenada, para comenzar a ordenar su vida de acuerdo a lo que Dios exige de nosotros. Ahora, Pastor, cuando la Biblia enseña que Dios está en su templo, lo que está diciendo es que donde quiera que está el Señor, lógico, allí se puede alabar, se puede bendecir, porque en sí no hay un templo humano que pueda albergar a Dios en el sentido de su totalidad. Pero a veces algunas personas se hacen a la idea que solo Dios está en el templo y entonces en el templo me comporto bien. Sean hermanos de la iglesia cristiana, sean amigos católicos, personas que pertenezcan a alguna otra denominación o religión, a veces se hacen la idea que solo Dios está en el templo, entonces en el templo ando correctamente, pero fuera del templo como me provoque. Sí, eso es un error, ¿no? Porque definitivamente Dios lo llena todo. Usted lo acaba de decir, no hay un lugar que sea suficiente como para contener la grandeza de Dios. Sencillamente que Dios se nos revela en el templo, como hizo con Isaías, es porque de pronto hemos considerado que es un lugar de encuentro, el templo, es un lugar donde vamos a encontrarnos con Dios, pero eso no quiere decir que Dios esté condicionado a un lugar exactamente, sino que Él lo llena todo. Tan grande
permítame la redundancia, la grandeza de Dios, que dice la Biblia que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. O sea, nada, el mismo Salomón lo expresa cuando dedica el templo, dice que Dios es tan grande que esa casa que él había dedicado para él, había edificado para que el pueblo se reuniera, no lo podía contener. O sea, hablando de la inmensidad de Dios, uno dice, del océano podemos, porque uno dice el océano es inmenso, el mar es inmenso, podemos decir del mar yo puedo tomar un poco de agua, pero no puedo tomar todo su contenido, porque es infinito, es inmenso. Lo mismo podemos nosotros los humanos con respecto a Dios, podemos tomar una parte de su santidad, una parte de su misericordia, una parte de cualquiera de los atributos de Él, pero no su totalidad. Qué bueno es pensar, mi amigo, que Dios está en el templo, pero Dios también está fuera del templo. Habita donde, dijo el Señor Jesús, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré presente. ¿Por qué les comento esto, pastores o amigos? En una ocasión, recuerdo que un pastor Pablo Velandia, nos comentaba que donde él se encontraba pastoreando, un día hubo necesidad de ir a hacer un trabajo en el sitio, en la vereda en ese entonces, y él dice que le tocó trabajar con un vecino, y ese vecino todo el día era insultando, maldiciendo, diciendo palabras indebidas, y el pastor no hallaba cómo decirle, hombre, que se calmara, que se tranquilizara, porque de pronto podía el hombre enojarse, y ahí sí que el asunto sería más complicado. De pronto el pastor le dijo, don fulano, disculpe, estas palabras que usted está diciendo aquí, ¿usted sería capaz de ir a decirlas allá en la iglesia, en el templo donde usted se reúne? Y entonces el hombre le dijo, no puede ser, ¿yo cómo voy a decir eso allá? Y entonces el pastor le dijo, ¿y por qué? Dijo, porque pastor, allá está Dios, y donde está Dios uno no puede decir cosas indebidas. Y entonces el pastor le dijo, Señor, pero aquí también está Dios, porque Dios está en todas partes. Así es que así como no se puede decir allá, aquí tampoco se debe decir. La realidad es esa. No es bueno que uno se comporte de una forma en la iglesia creyendo que Dios está allí, que la santidad de Dios está allí, y entonces en otro lugar me voy a comportar de otra forma, pastor. Sí, ese es un concepto de pronto que la persona se ha hecho totalmente equivocado, porque estamos diciendo de hecho que sí, hay un lugar en donde se ha escogido para que el pueblo venga a encontrarse con Dios, pero sinceramente no es que Dios esté limitado a ese lugar, porque incluso en los días de Jesucristo ya había esa concepción en la mente tanto de los judíos como los samaritanos. Mire que cuando el Señor habla con la samaritana allí en el capítulo 4 de Juan, la mujer en el diálogo con el Señor le dice, no, es que los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nuestros padres nos enseñaron que hay que adorar en este monte. Y entonces el Señor, ante ese criterio, ese concepto erróneo que tenían tanto los judíos como los samaritanos, de que era cierto lugar donde Dios estaba, como el pastor lo acaba de decir del amigo aquel, si se olvidan de que Dios está en cualquier parte, que Él se está dando cuenta de lo que hacemos, estemos donde estemos. Entonces Él le dice, mujer, creedme que vendrá la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Y dice la palabra allí claramente, porque Dios el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que lo podemos adorar aquí en el templo, pero también lo podemos adorar en la casa, donde estemos trabajando, si vamos viajando, donde quiera que estemos, como decía el pastor Arturo, vamos, si queremos encontrar a Dios, allí lo encontramos, y también no debemos olvidar que Dios lo llena todo, porque por lo tanto no está limitado a un solo lugar. Amigos, la palabra de Dios en el Salmo 99, verso 1 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Siempre la Biblia está hablando de la santidad de Dios. Desde un principio de la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, uno encuentra la santidad del Señor. Y así Dios nos invita a que todo aquel que dice creer en Él, pues debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? En santidad. Al Señor le buscaron muchas fallas, le buscaron muchos errores, y la Biblia dice, pastor, que no los encontraron. Sí, eso es importante, ¿no? Algo que me llama la atención cuando dice no los encontraron, es un, como yo diría, como un referente para nosotros, que ojalá fuéramos todos, así como el Señor, intachables en todo. Ahora el apóstol San Pedro dice que Él nos ha dado ejemplo
para que nosotros sigamos sus pisadas. Así como Él anduvo, también es bueno que nosotros andemos. Amigos, el segundo atributo de Dios, Dios es justo. Esto lo charlaremos después de estos mensajes. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. El segundo atributo de Dios, Dios es justo. Para esto tenemos, Pastor Pedro, el Salmo 129. El Salmo 129, por allí tenemos el versículo número 4, que nos enseña precisamente acerca de la justicia de nuestro Dios. Dice este Salmo, Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. La justicia es la rectitud constante de Dios, para lo cual conserva su perfección. Esto es algo, amigos, la justicia es la rectitud y es algo constante. La justicia de Dios no es a ratos. Los seres humanos a veces hacemos justicia a ratos, hacemos justicia cuando nos conviene. Algunas personas que tienen autoridad hacen justicia cuando les conviene, cuando creen que van a ser beneficiados, y en ocasiones no hacen justicia. Y entonces, amigos, es muy diferente a lo de Dios, porque la justicia de Dios, Pastor Pedro, es permanente. Claro que sí, pastor, y hay algo que me llama la atención cuando hablamos de este atributo, lo que es la santidad y lo que es la justicia de Dios, porque los teólogos llevan muy de la mano estos dos atributos divinos, santidad y justicia. Y me llama la atención el desarrollo de este tema, porque cuando hablamos de la justicia de Dios, inclusive el término justicia, a la luz del derecho terrenal, significa darle a cada uno lo que le pertenece, pero vamos a que la justicia verdadera en Dios como atributo, como aquí el pastor lo acaba de definir, que es esa rectitud constante de Dios, esa justicia se revela en tres aspectos, o mejor se conoce en tres aspectos, la justicia de Dios, que es la justicia retributiva, la justicia rectora y la justicia remunerativa. Pastor, ¿de qué tratan estas tres aparte de la justicia divina? La rectora, como lo dice aquí, que es la que nos guía a hacer siempre las cosas como Dios quiere, que sean agradables ante su presencia, por eso se le conoce como justicia rectora, es hacer las cosas como se tienen que hacer en el temor de Dios. Pero luego la justicia remunerativa, pastor, que es la que recompensa cuando esa persona ha actuado rectamente, cuando esa persona ha vivido para Dios, cuando se ha comportado lealmente con el prójimo. Eso también es favorable para el ser humano, pero viene la otra que es opuesta, que es la retributiva, que es que Dios le retribuye a cada uno como haya hecho. Mire que a Dios no le podemos engañar, a Dios no le podemos decir, Señor, pero que la información que le dieron no es la adecuada, no es cierta. El Señor dice, no, acá, dentro de la justicia de Dios, la rectora para guiarnos a hacer lo bueno, lo agradable a Dios, la remunerativa que nos recompensa cuando obramos rectamente, pero está la retributiva, que es la que también retribuye con castigo, hasta con juicio y condenación a aquella persona que insiste y permanece haciendo lo malo y no hace nada por enmendar esa condición.
Amigos, la justicia de Dios, a la luz de la palabra encontramos que nos demuestra su justicia en sus actos, en todos los actos de Dios. Dios demuestra su justicia, aunque en ocasiones a uno le parece que como que no hubiera justicia de parte del Señor, a su debido tiempo uno se da cuenta y nos damos cuenta que sí, Dios actúa con justicia. Y Dios lo hace sea para probar a los hombres, como lo enseña el Salmo 7:9, ahora lo leeremos, como para sostenerlos. O sea, Dios prueba al hombre y lo prueba con justicia, pero Dios también nos sostiene y nos sostiene con justicia. Verso 9 del capítulo 7 del libro de los Salmos, Pastor Pedro. Sí, es importante eso porque ahí donde vemos, Pastor, lo que estábamos comentando hace un momento acerca de lo que es la justicia de Dios en estos tres aspectos, ¿no? Sostiene al hombre. Ajá. El versículo 9 dice aquí la palabra de Dios así, dice, termine ahora la maldad de los malvados, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dice allí en este Salmo número 7, versículo 9. Ahí está, mis amigos, entonces como Dios para probar al hombre, Dios lo hace y lo hace con justicia, pero también Dios lo hace, mis amigos, para sostenerlo. ¿Y cómo nos sostiene? Con justicia. Y hay algo muy importante, Dios también levanta al hombre y lo levanta con justicia, siempre. En todo uno puede uno encontrar la justicia de Dios. Pastor Pedro, en ocasiones el ser humano, porque no se le dan las cosas, porque no nos salen las cosas como a veces nosotros esperamos, entonces se llega uno a pensar, y mucha gente y en ocasiones se ha pensado que Dios llega a tratar al hombre con injusticia. Justo por eso, Pastor, es que gracias a Dios y a la palabra, el Espíritu Santo nos ha revelado de esos tres aspectos de la justicia de Dios, para que nadie pueda decir, no, Señor, es que usted, como dijo una vez una joven, recuerdo, Pastor, hablando de la justicia de Dios, una joven que se desvió del camino del Señor y le vino una cantidad de situaciones difíciles y estaba en el hospital, le habían hecho varias cirugías y se infectó y tenía el vientre abierto. Y entonces el pastor, donde ya se congregaba, me dijo, Coronado, vamos a orar por esta chica, por fulana, no digo el nombre por ética. Y entonces le dije, bueno, vamos. Y recuerdo que cuando yo fui a hablarle del Señor, mire, Dios es justo, Dios nunca, dijo, no, ¿cuál? Dios no es justo, mire cómo me trata, a Dios se le ha ido la mano conmigo. Le dije, no, un momentito, a Dios nunca se le va la mano con nadie. Somos nosotros a quienes se nos van no solo la mano, sino los pies, porque nosotros ofendemos a Dios diariamente y Dios tiene que, como Él es justo, actuar con justicia y darle a cada uno, como dice la palabra, según sus obras. De manera que en este versículo, en esta oportunidad, estamos mirando, Pastor, que sí, esa justicia de Dios es aplicada dependiendo como haya sido nuestra conducta, nuestra vida delante de Él, porque de lo contrario entonces no se le pudiera llamar justicia, si no le diera a Dios a cada uno según lo que hace. Ahora, pastor, cuando uno va a la luz de la palabra, uno encuentra que no a Dios a todos los trató de la misma forma. ¿En qué sentido? En que los caracteres son diferentes, la forma de pensar es diferente, no es Dios, sino nuestra, y entonces la verdad Dios no puede tener un molde para tratarnos a todos de la misma forma, pero sí, la justicia de Dios se deja obrar y se deja manifestar en cada uno de nosotros, y al final del problema, de la dificultad, entonces uno puede actuar y comprender que realmente sí Dios nos trató justamente. Sí, eso es como lo que vemos en el Salmo 73 también, cuando Josafat, él creía, no me parece que justo que aquellas personas que son impías, que aquellas personas que hacen lo malo, si estén más cómodas, más aparentemente bendecidas, con más dinero, con más bienes, con más cosas, y en cambio yo que soy justo, que me has tenido de hacer lo malo, mire cómo estoy, porque a veces la mente del ser humano llega hasta ese punto, pastor, pero mire que él entra al santuario de Dios y comienza a orar y a pedirle a Dios tal vez revelación para entender esto, y se dio cuenta, dice, realmente por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los pecadores, porque tuve en mi corazón de pronto, al ver la prosperidad de ellos, que Dios me estaba tratando de pronto con injusticia. Resulta que no, dice, hasta que entrando en el santuario Dios comprendí el fin de ellos, y se da cuenta de que, dice, los has puesto en deslizaderos, porque Dios trata a cada uno en su justicia de acuerdo
a como esa persona viva, así mismo recibe. Y lo más triste, Pastor Arturo, es que la gente no piensa en esto. Ellos hacen lo que se les viene a la cabeza, pero poco piensan en que un día tendremos que enfrentar la justicia de Dios. De ahí, pastor, que uno encuentra gente muy resentida, resentida con Dios, resentidos con la familia, resentidos con la iglesia, todo porque siempre van creyendo que con ellos no hubo justicia. Sí, eso es lo que decía el salmista Asaf, y lo que dicen muchas personas, pero no es así, porque yo digo que el Señor dijo, si nosotros hacemos lo recto, si nosotros hacemos lo que es agradable a Él, claro, eso no quiere decir que tampoco nunca en la vida tengamos dificultades o vicisitudes, porque nosotros los seres humanos estamos expuestos aquí en la tierra a sufrir cualquier situación, cualquier vicisitud, cualquier prueba, pero que en medio de esa prueba ahí está Dios para levantarnos, ahí Dios está para sostenernos, como usted lo acababa de leer, la justicia de Dios está ahí para sostenernos y no dejarnos caer. Eso es lo que dice Job, dice, creo que es Job el que dice, mi justicia tengo asida y no la cederé hasta que muera. Él sabía que la justicia en él era un asidero que lo podía conducir aún hasta la muerte y librar en momentos difíciles. Ahora, Pastor Pedro, en ocasiones cuando uno tiene ciertas situaciones y en ocasiones esas situaciones son permanentes, no es que Dios sea injusto, es que también hay que entender que Dios tiene planes y Dios tiene propósitos, y lo decimos porque posiblemente puede haber algún hermano, alguien que esté diciendo, no, pero es que he tenido siempre esta situación, tanto que he orado para que Dios me sane y ¿por qué Dios no lo ha hecho? Tanto que le he pedido que me cambie esta situación y ¿por qué Dios no lo hace? Y en cambio para fulano sí, porque ese es otro problema, que a veces nos comparamos con los demás. Y hay gente que a veces dice, yo hasta soy fiel a Dios con mis ofrendas, con mis diezmos y más. ¿Y por qué tengo esta situación? En ocasiones uno no puede ignorar los planes y los propósitos de Dios, que es precisamente lo que entendió Pablo y Pastor Pedro. Usted recordará que hace poco allí en el retiro de pastores se nos charlaba un poquito acerca del mismo, esa situación que pasaba Pablo y que precisamente le pedía al Señor que Dios se glorificara, que obrara, que lo sanara, cualquiera fuera el problema, pero el Señor siempre le decía, bástate en mi gracia, o sea, hay un plan, hay un propósito. Sí, a veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida como para que nosotros tengamos un punto de equilibrio. Recuerde que, ya que estamos hablando de la justicia, Pastor Arturo, la justicia inclusive tiene como un loguito, ¿no? Un emblema, mejor diríamos, un emblema para ser representada, y es la balanza, ¿no? Y usted se da cuenta que la balanza antigua, la rudimentaria, en el centro tiene un punto de apoyo, ¿sí? Para que haya equilibrio. Cuando de pronto hacia un lado se recarga más el peso, ¿qué sucede? De una vez se inclina hacia ese lado. Lo que quiere decir Dios es que nosotros tenemos que tener una vida equilibrada, y el punto de referencia no es ninguna persona terrenal, es el mismo Señor Jesucristo, que es el justo verdadero. Nosotros, como dice Romanos, pastor, no hay justo ni aun uno, dice en el capítulo 3, versículo 10, pero el Señor vino a enseñarnos la justicia, incluso a hacernos partícipes de esa justicia, para que nosotros podamos en esta vida entender que a veces Dios permite ciertas circunstancias para que tengamos ese punto de equilibrio, como usted decía de Pablo. Dios quería que Pablo no se fuera a ir hacia un lado, sino que mantuviera una vida equilibrada delante de él. Y de ahí tenía que obrar, lógico, la justicia de Dios, aunque al ser humano le parezca que Dios nos trata con injusticia. Mis amigos, queremos hablar de otro atributo de Dios, y es la gracia de Dios. Definitivamente, cuando uno va a la palabra de Dios, Pastor Pedro, saber que muchas cosas nosotros hemos recibido del Señor, que el ser humano es muy bendecido, saber que Dios me amó, saber que Dios nos ama, que su Hijo murió en la cruz del Calvario, y no porque nosotros tuviésemos así algo que ofrecerle a Dios o fuéramos, hombre, lo mejor, no, al contrario. Sabe que la Biblia dice que Dios miró sobre la tierra y no vio justo ni aun uno, pero el apóstol San Pablo nos enseña que nosotros, Pastor Pedro, somos salvos solo por gracia. Sí, ese es importante mirar de ese otro atributo divino, la gracia de Dios, porque la gente hoy se atribuye y piensa que va a ganar el cielo, que va a ser salvo por sus propios méritos, cosa que la palabra de Dios totalmente desaprueba. Somos conscientes, como dice Romanos 5:12, que el pecado entró por un hombre, Adán,
y luego el pecado entró así a toda la raza humana, y desde Adán para acá hasta que Cristo levante su iglesia, el ser humano seguirá siendo un pecador. ¿Cuál es la diferencia de la gracia? Que la gracia, cuando la hemos recibido, que es ese amor divino, ese amor del Padre hacia nosotros manifestado en Cristo, entonces ya nosotros entendemos que la salvación no se va a obtener por lo bueno que uno sea, por lo compasivo que sea, por lo generoso que sea, porque hay gente que cree que porque da cierta limosna ya con eso se está ganando el cielo, y es una equivocación. La Biblia es clara cuando dice que la gracia es ese don inmerecido dado de parte de Dios a través de Jesucristo para nuestra salvación, y Pablo lo dice, que la salvación es por gracia para que nadie se gloríe, nadie se jacte, diga, no, yo me gané el cielo porque yo me lo merecía. Ajá. Yo voy a recibir estos beneficios de Dios porque yo me lo merezco. Eso, amigo, hermano, nosotros no podemos decir eso, porque eso es como vanagloriarnos de lo que realmente no es nuestro. Pastor Pedro, la iglesia cristiana, nosotros hacemos obras, la iglesia hace obras, colaboramos cuando es necesario dentro de nosotros mismos. Nunca, amigo, eso se hace para ganar el reino de los cielos, al contrario, el reino de los cielos se gana por gracia, que sí hay que hacer obras, sí, pero desafortunadamente el pastor, como el pastor Pedro lo está comentando, hay gente que a veces cree que por el favor que hacen, que por aquello, por extender su mano al necesitado en ocasiones, que eso es más que suficiente para ganar el reino de los cielos. Claro que no, tampoco es una competencia. Al que más haga obras, el que más extienda la mano al necesitado, entonces él va a ganar el reino de los cielos. No, el reino de los cielos, amigos, se gana por creer en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Obras, sí, hay que hacerlas, y sin duda alguna Dios nos bendice. Pero no para salvarnos, Pastor Pedro, es porque ya somos salvos. Sí, hay algo que cuando usted dice pastor de obras, la Biblia pues no deja nada sin tocar. Y me llama la atención esa partita cuando usted dice esto, porque dice la Biblia que cuando una persona es generosa, pero no lo hace porque cree que a través de eso va a obtener ciertos favores y beneficios para la salvación, sino que lo hace porque en su corazón hay un sentimiento de compasión como lo hubo en el Señor Jesucristo. Dice que él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas desamparadas sin pastor. Entonces, cuando yo tengo un corazón generoso, porque verdaderamente Dios me ha hecho entender que debo compadecerme de la persona necesitada y le doy a alguien algo, ya no es pensando en que por eso me están abonando en mi cuenta personal para la salvación, porque la salvación es totalmente gratuita, por gracia, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice la Biblia. De manera que el ser desprendido, el ser generoso, es una bendición para la persona que lo hace, y porque también dice el Salmo, un salmo dice que el que da al pobre a Jehová presta, y el bien que hubiere hecho se le volverá a pagar. Es decir, Dios que está viendo con qué actitud de corazón usted le da a una persona necesitada un pan, o quizás un par de zapatos, un vestido, cualquier cosa que necesite, y usted lo hace desprendidamente, sin esperar una recompensa ni de la persona que lo recibe, ni de nadie, ni elogios, ni ninguna cosa, entonces Dios dice, este sí está orando conforme a mi gracia, conforme él ha recibido de mi gracia, la salvación y todo lo que tiene, la fuerza, la capacidad, el trabajo, los bienes, todo, porque pastor, ¿qué tenemos nosotros, como dice el apóstol Pablo, que no hayamos recibido de Dios? Así es, pastor. Amigos, el apóstol Pablo, inclusive hablándole a los hermanos en Éfeso, les dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, todo por gracia. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Mis amigos, seguimos con el tema los atributos de Dios. Vamos a tocar este punto y es la paciencia de Dios. Permítame leerles primera de Pedro, capítulo 3, el verso 20, dice la Sagrada Escritura: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Miremos cómo la Biblia nos habla de paciencia, cómo esa arca, Pastor Pedro, esa arca se preparó y se preparó con paciencia. Sí, porque ese tiempo que le tomó a Noé preparar esta arca fue bastante prolongado, diríamos nosotros en nuestro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, a usted que le manden a hacer una obra que dure más de 10 años, no dice, Dios mío, ¿cuándo? Así es. Pero Noé tuvo la suficiente paciencia para, lo uno, creer que lo que Dios le estaba diciendo era cierto, porque alguien que nunca haya visto nada de lo que le está diciendo le cuesta. Por eso es que a mucha gente le cuesta creer en el Señor, porque como no ve nada, por eso les es más fácil creer en un ídolo porque lo está viendo. Así es. Pero Noé tuvo la capacidad de creer que lo que Dios le estaba diciendo era cierto y empezó a preparar el arca, que es un prototipo de Cristo. El que entre en Cristo será salvo, el que lo rechace se expondrá a la condenación como se expuso el pueblo para ser víctima del diluvio. Entonces la paciencia de Noé pues nos habla de que no importa cuánto tiempo tarde en cumplirse lo que Dios nos dice, lo importante es que llegará el momento de se cumplirá, independientemente de nosotros, pero se requiere de esa virtud en la vida cristiana como es la paciencia, y que de hecho si alguien tiene paciencia es Dios para soportarnos a nosotros. Sin duda alguna, pastor, sabe que la paciencia de Dios es la manifestación de su amor por el cual soporta a los hombres, a pesar de la desobediencia de continuar en el pecado. La Biblia enseña que Dios es el Dios de la paciencia. Romanos capítulo 15, amigos, el verso 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Qué maravilloso título, digámoslo así, Pastor Pedro, el Dios de la paciencia. Sí, claro, de hecho, si Dios no tuviera tanta paciencia, ¿usted cree, Pastor Arturo, que nosotros estuviéramos acá y el mundo estuviera como está? Yo creo que ya hace mucho rato Dios hubiera puesto fin a esto, pero gracias a que Dios es paciente para con nosotros, y dice la Biblia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que muchos de ustedes que nos están viendo allá en su casa puedan llegar al arrepentimiento. Dios es paciente y quiere que nosotros también pues aprendamos de Él ese atributo, a ser pacientes. A veces somos tan impacientes que por cualquier cosa ya explotamos, ya no sabemos esperar, ya no sabemos controlarnos, y esto sí que es necesario en nosotros. Pastor Pedro, el ser humano, nosotros por lo general, nos gusta que nos esperen mucho. Y si no hemos llegado, esperen un minuto, llegamos, llamamos, etcétera, pero que nos esperen. Pero pastor, cuando las cosas cambian y es cuando nosotros lo que tenemos que esperar, ¿cómo cambiamos, no? Sí, definitivamente la paciencia, aunque no se adquiere fácil, porque realmente para adquirir paciencia se adquiere a través de las pruebas, de las dificultades que se dice la Biblia que se aprende la paciencia, pero nos es supremamente necesaria para poder nosotros lograr cosas de parte de Dios. Si está pasando, mi amigo, mi hermano, alguna situación difícil, ahí tenemos un ejemplo maravilloso. Sabe que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario y fue con paciencia, mis amigos, logró su objetivo, fue redimirnos, porque sí que se le presentaron obstáculos en el camino, pastor. Sí, yo creo que nadie en la vida habrá vivido momentos más difíciles donde uno pierda el control, la calma, el equilibrio de las cosas, que lo que el Señor tuvo que vivir mientras estuvo en la tierra. Pero también recordemos que Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro referente a seguir, de manera que si Él actuó de esa manera, a nosotros, aunque nos cueste, nos toca que aprender de ese atributo divino. Amigos, son muchos los atributos, estos y más los atributos de Dios, pero esperamos que con la ayuda de Dios, a través de este tema, Dios le haya bendecido, que usted haya entendido, mi amigo, que usted es salvo por gracia, que entendamos que Dios es el Dios de la paciencia, que si usted o yo todavía estamos en pie, es porque Dios tiene paciencia, tiene planes grandes y maravillosos. Me gusta pues la forma en que el pastor Pedro nos recordaba lo que el apóstol San Pedro precisamente nos enseña. Dios no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay quienes dicen, toda la vida he oído hablar de que Cristo viene, ¿y dónde ha venido? ¿Sabe por qué no ha venido, mi amigo? Porque Dios le ha tenido paciencia y está esperando que usted también le conozca, se acerque a Él. Que el Señor le siga bendiciendo. Pastor Pedro, qué bueno haber contado con usted en esta tarde. Igualmente, Pastor Arturo, ha sido una bendición compartir con usted esta programación, así que para todos nuestros amigos, la invitación a buscar a Dios, a acercarse a la casa de Dios, ha sido para mí un motivo de gran gozo compartir con ustedes. Dios les bendiga. Amigos, también muy agradecidos con Alex Henao, de igual forma con Jair Coronado, allí detrás de cámaras. Muchas gracias, muchachos, por ese trabajo, por esa labor. Que el Señor le siga bendiciendo a usted, mi amigo, por estar ahí. De verdad que la bendición de Dios cada día le siga alcanzando. Le recuerdo que todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas en Florida Blanca, de igual forma en Girón. Hay un pastor amigo, hay una iglesia muy bonita esperándole, recordándole que Cristo le ama. Que el Señor le siga bendiciendo. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.